El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Alguna vez has escuchado estas 3 preguntas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Estas son preguntas que tienen que ver con nuestra existencia, que definen quiénes somos. Y es importante poder definir esto, porque si no se da, podemos perder el sentido de nuestra existencia y sentir que estamos pasando por la vida sin un rumbo determinado. En la clase de hoy veremos cómo la palabra nos exhorta a que somos hijos e hijas de Dios, dándonos una nueva identidad en Cristo Jesús. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en este día estaremos trabajando nuestra lección número 24, titulada El amor de Cristo nos rige. Y estaremos utilizando el texto bíblico en Primera de Juan, capítulo 3, los versículos del 1 al 10. Y el texto áureo para este día es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, que lee de la siguiente manera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Los 3 objetivos que queremos cumplir en este día son los siguientes. Definir y explicar lo que significa como creyentes ser un hijo o una hija de Dios. Número 2, descubrir maneras creativas de compartir el amor de Dios con otras personas. Y número 3, demostrar o ejemplificar en la vida cotidiana los valores del Evangelio de Jesucristo. Y el vocabulario para este día es pecado. Y cuando hablamos de pecado, estamos refiriéndonos a esa ruptura voluntaria de la comunión con Dios. Y la Biblia designa de múltiples maneras esta ruptura: rebelión, iniquidad, injusticia, transgresión, desobediencia, culpa, ofensa, deuda, delito, entre otras. Se puede definir también como la barrera que separa a los seres humanos de Dios y que se interpone entre quienes somos y quienes Dios desea que seamos. También es el estado en que los seres humanos se encuentran apartados de Dios entre sí y del resto de la creación. Y les invito en este día, mis amados hermanos, que busquen sus Biblias y busquemos el libro de Primera de Juan, capítulo 3, los versículos del 1 al 10. Y estaré dando lectura a la versión impresa Reina Valera revisada en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él,
y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a Dios y a su hermano no es de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra y oramos en este momento. Señor, te alabamos y te glorificamos en este día y te pedimos, Señor, que te glorifiques a través de esta experiencia educativa. Bendice a mis hermanos, mis hermanas que nos escuchan a través de estos medios y te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en este día estamos trabajando las cartas de Juan. Y a manera de introducción, podemos decir que Juan, estas cartas son 3 cartas. Y estas cartas tratan sobre aspectos fundamentales acerca de la vida cristiana y de la fe. Un aspecto importante es decir que luego de que surge la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, sabemos que muchos de los cristianos tuvieron que salir de aquella región y se fueron a diferentes regiones, ¿verdad? Cerca de Palestina y áreas de Asia Menor. Eran regiones ya, ¿verdad?, del Imperio Romano. Y de esa manera empezamos a ver que el cristianismo comenzó a expandirse. Qué ironía, ¿verdad?, que era necesario que Jerusalén cayera en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano para que tuvieran que salir aquellos cristianos de ese lugar y el evangelio fuera predicado a otros lugares. Ciertamente se entiende que muchos de estos cristianos emigraron a diferentes áreas y una de esas provincias fue la de Asia Menor y entre ellos estaba Éfeso. Y entendemos que los lectores de esta carta fueron creyentes, eran cristianos, ¿verdad?, de esta zona. Y se entiende que eran personas gentiles, que eran cristianos quizá de una segunda o una tercera generación. Estamos hablando que eran los hijos y los nietos, por decirlo así, los hijos y los nietos de aquellos que salieron de Jerusalén y estaban allí regados en aquella área de Éfeso. De hecho, se piensa que estas cartas de Juan se escribieron aproximadamente para el año 90 después de Cristo. Así que pasó un tiempo razonable y por eso es que hablamos de 2 a 3 generaciones. Hay personas, ¿verdad?, algunos estudiosos que indican que sí, que fue el apóstol Juan, pero algunos estudiosos también presentan la posibilidad de que fueran algunos discípulos de el apóstol Juan. Independientemente, ¿verdad?, de quién escribiera, si fue Juan o fue alguno de sus apóstoles, estamos ante unas cartas que nos presentan unos fundamentos para los cristianos que tienen que ver con la fe y tienen que ver con la vida cristiana. La realidad es que uno de los retos mayores que estaban enfrentando en aquel momento los cristianos de aquella región eran diferentes enseñanzas que de alguna u otra manera negaban lo que era el evangelio. Y uno, ¿verdad?, una de esas corrientes filosóficas era el gnosticismo y otras que estaban dándose en ese lugar. No olvidemos, como mencionamos en la clase pasada, que en aquel tiempo se realizaba culto al César o culto al emperador. Y la realidad es que eso se convirtió, como mencionamos en la clase pasada, en un gran reto para la iglesia. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos iban y se congregaban en las diferentes sinagogas de la región y sí, algunos gentiles aceptaban el mensaje del evangelio, pero otros no. Y aquellos que no los recibían acudían entonces a los oficiales de Roma para que sacaran a esos cristianos porque no estaban practicando la misma religión. Y ahí es que vemos, ¿verdad?, esta persecución que se da, pues porque obligaban a los cristianos a dar culto al emperador y era algo que ellos no hacían. A tal punto que, miren, preferían morir en aquellos coliseos
donde los exponían a otros gladiadores o los exponían a fieras o los quemaban. Bueno, hacían un montón de atrocidades con cada uno de esos cristianos. Y una de las cosas, ¿verdad?, que se afirma a través de estas cartas para atender esta situación es exhortarlos a que vivieran una vida de ejemplo. Y ciertamente la fe que ellos vivían, miren, tenían unas enseñanzas y tenían unas implicaciones éticas. Lo que ellos aprendían, miren, mis amados hermanos, éticamente tenía grandes implicaciones. Y por eso es que afirmamos, ¿verdad?, que estas cartas nos presentan lo que es la base, lo que es lo esencial, ¿verdad?, del cristianismo. Y por eso es que hablamos acerca de la fe y la vida cristiana. Ciertamente Juan, a través de estas cartas, está haciendo esta advertencia a que tengan mucho cuidado esta comunidad de gentiles de segunda y tercera generación, de aquellos falsos maestros que estaban dando unas enseñanzas o, ¿verdad?, compartiendo un evangelio que no era realmente el evangelio de Jesucristo. O sea, en otras palabras, no era una sana doctrina. Y por eso es que había una necesidad de poder hablar acerca de la fe verdadera, de que pudieran hablar acerca de quién realmente era Cristo, para que pudieran de alguna otra manera identificar aquellas enseñanzas que eran ajenas de las verdaderas enseñanzas. Y por eso es que vemos que desde el inicio, mis amados hermanos, vemos que se da la necesidad de que se defendiese la fe verdadera y se exhortaba a que se diera una práctica de la vida cristiana en un lenguaje sencillo y pastoral. Por eso es que en muchas ocasiones quizá usted ha escuchado a muchos de nuestros pastores discípulos de Cristo decir que el evangelio es sencillo. El que lo complica somos cada uno de nosotros, pero el evangelio es sencillo. Y una de las cosas que se trabaja a través de esta carta es el concepto del amor cristiano o del amor ágape. Ciertamente esto es lo que nos rige a cada uno de nosotros, ¿verdad?, como creyentes, pues porque una de las cosas que nos enseña el evangelio es amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Fue la enseñanza que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto se convierte entonces en la zapata, ¿verdad?, en el fundamento, en esa base de lo que son las relaciones con Dios y nuestra relación con nuestros prójimos. Quizá lo podemos ver de manera de una cruz, de manera vertical y de manera horizontal. Vertical haciendo referencia a nuestra relación con nuestro Dios y horizontal haciendo referencia a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, o sea, nuestro prójimo. Pero vayamos al texto bíblico, ¿verdad? Cuando comenzamos a ver este capítulo 3 de la carta de primera de Juan, este primer verso, vemos que Juan inicia y hace una declaración muy importante. Y dice que Dios nos ama con tal amor que podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Ciertamente esto hace una referencia, miren, automática a ese texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ciertamente, mis amados hermanos, este es el fundamento de nuestra relación con Dios. Estamos hablando del amor. El amor, ese es el fundamento principal. Y nosotros, mis amados hermanos, amamos a Dios ciertamente porque Él nos amó primero. Porque fue Dios quien nos amó primero. A tal punto que entregó a su Hijo. Por eso es que el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y excelentemente también el texto nos dice que nos dio potestad de ser hijos de Dios. Miren, ciertamente ese sacrificio de nuestro Señor, que lo hizo por amor, es el que nos hace a cada uno de nosotros, miren, ser hijos e hijas de Dios. Ahora bien, tenemos que saber también que no es solamente el hecho de conocer
que somos hijos e hijas de Dios, sino que debe haber un comportamiento tal y cual. Comportarnos como que somos hijos e hijas de Dios. Y la realidad es, mis amados hermanos, que eso requiere, primero, una aceptación de la fe, del amor, y una aceptación a ser obedientes a nuestro Dios. Y no solamente eso, mis amados hermanos, es que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque la realidad es que es necesaria una relación con nuestro Dios a través de Jesucristo. Si no hay una relación, la realidad es que no vamos a poder entender lo que es esa relación de amor de hijo e hija con nuestro Dios. Y eso, mis amados hermanos, es importante. Y la realidad es que el texto bíblico nos enseña a través de la Escritura que, miren, el Señor nos dio ese privilegio hermoso a través de Jesucristo y entregó a su Hijo para que nos hiciéramos hijos suyos. Mis amados hermanos, Dios ciertamente nos amó primero. Ahora, los versículos 2 al 3 menciona que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y ciertamente aquí vemos que se está haciendo una referencia a lo que es los tiempos finales. Y está hablando, ¿verdad?, de ese momento en que Jesús se va a manifestar cuando regrese nuevamente. Y ciertamente nos dice que ahí es que nosotros vamos a alcanzar esa condición de hijos e hijas de Dios en plenitud. Miren, ese es el día que el Señor Jesucristo regrese. Ahí usted y yo vamos a alcanzar esa condición de hijos e hijas en plenitud, en totalidad. Nosotros, ahora mismo, por la gracia y obra de nuestro Señor y por el fruto de ese amor, ciertamente nosotros somos hijos de Dios. Somos partícipes de esa bendición. Ahora bien, también eso implica que de la misma manera que el Señor es puro, nosotros también tenemos que ser puros. Hay unas exigencias que se tienen que dar. Y cuando hablamos de esa santidad o esa pureza, estamos hablando de una pureza moral, espiritual, una pureza física. Y no se trata, mis amados hermanos, de que usted y yo no tengamos defectos, ¿verdad? O que seamos personas perfectas. No. Solo perfecto hay uno y es solo nuestro Señor. Estamos hablando de que cada uno de nosotros podamos poner todo nuestro empeño por ser personas de bien, por ser hombres y mujeres de bien. En otras palabras, que seamos personas íntegras, que seamos personas honestas, que seamos personas humildes, que de igual manera nosotros podamos ser honestos, íntegros con nosotros mismos, pero de igual manera con nuestro prójimo. Y esto, mis amados hermanos, yo creo que en nuestro tiempo en que estamos viviendo hoy en día es más que importante. Tenemos, mis amados hermanos, que tratar por todo, miren, por todo lo alto, el tratar de ser hombres y mujeres de bien para nuestro país, para nuestro prójimo, porque ciertamente el Señor demanda de nosotros una pureza moral, espiritual y física. Ahora, los versículos 4 al 8. Ciertamente hace una referencia acerca de la ley. Y la ley, como hemos estudiado en otras ocasiones, es una respuesta al pecado humano. Y por eso es que la ley, ¿verdad?, se crea para responder. Y ciertamente nos presenta unos mandamientos, ¿verdad? Y esos mandamientos lo que enseñaba es que aquel que no practique esos mandamientos, pues mira, estaría pecando. Porque la ley hacía saber qué cosas eran buenas y qué cosas eran malas. Y aquellos que no seguían la ley, pues la Biblia les llama que eran personas necias, ¿verdad?
Y eso, mis amados hermanos, era la respuesta, ¿verdad?, al pecado humano, que fue la ley. Sin embargo, sabemos que Jesucristo vino a quitar el pecado del mundo, porque a través de su sangre, miren, pudimos ser limpiados. Él fue el Cordero inmolado. Y ciertamente, por eso es que hoy, miren, mis amados hermanos, simplemente necesitamos a Jesucristo. Y es importante que el modelo de Jesucristo se convierta, mis amados hermanos, en esa ética nuestra. El modelo de Jesucristo, lo que Él hizo, se debe convertir en el norte nuestro. Esos deben ser nuestros mandamientos. Comportarnos como Jesús, miren, se comportó. Yo creo que esos deben ser nuestros mandamientos. Me encanta mucho porque el Señor lo resume de manera espectacular. Y dice, miren, todos esos mandamientos se resumen en uno solo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Miren, ahí está resumido todo eso. Por eso es que hablamos de que el amor es el fundamento. Y ese fundamento nuestro, que es el amor, es el que, número uno, a través de Jesucristo, ¿verdad?, por el sacrificio que hizo por amor, podemos tener acceso a nuestro Padre Celestial y ser hijos de Él. Pero de la misma manera saber que ese nombre y ese título de ser hijo o hija de Dios se alcanza esa plenitud cuando regrese Jesucristo a buscar su iglesia. Y eso, mis amados hermanos, es lo que tenemos que seguir afirmando. Porque Jesucristo es nuestro modelo de vida. Por eso es que debemos seguir esa conducta de Él, de Jesús. Y por eso es que se afirma que aquella persona que peca, lo que está haciendo es que está yendo en contra de Cristo. Porque todo aquello que vaya contrario a lo que hemos aprendido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, miren, se convierte en pecado. Porque Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Y nos enseñó a hacer lo bueno. Y esa vida de nuestro Maestro se convierte en nuestro norte. Y la realidad es que es importante que cada uno de nosotros podamos entender eso. Por eso que el texto dice que aquellos que permanecen en Él no pecan. ¿Por qué? Porque hacemos lo que Él hizo. Él es nuestro referente. Y la realidad es, mis amados hermanos, miren, que aquellos que han erradicado, ¿verdad?, eso de sus vidas, de estar haciendo lo malo, que sabemos que es una lucha constante, pero cuando usted trabaja para eso, miren, mis amados hermanos, existe entonces un verdadero vivir de fe. Porque no es que seamos perfectos, vamos a cometer nuestros errores, pero si luchamos todos los días y batallamos todos los días con hacer lo bueno para erradicar eso malo que hay en nosotros, porque usted sabe que tenemos luchas internas, constantemente el pecado está ahí, miren, acechándonos, nuestra concupiscencia, pero el Señor nos pide que, miren, resistamos, nos pide que sigamos el ejemplo de Jesucristo y que sigamos amando a Dios sobre todas las cosas y de igual manera a nuestro prójimo. Y vemos entonces que hace una referencia de que es necesario la intervención del Espíritu Santo. Y ciertamente, como mencionamos, miren el empeño de nuestra voluntad, porque ciertamente el pecado está ahí y nos acecha, pero con el poder del Espíritu Santo y con nuestra voluntad y con esa lucha constante, podemos vivir ciertamente una ética cristiana. Y ciertamente a través del Espíritu Santo vamos a tener y a recibir las fuerzas que necesitamos para enfrentar eso. Y la realidad es que usted y yo sabemos que el enemigo jamás podrá prevalecer frente a los hijos e hijas de nuestro Dios. Culminamos con los versículos 9 y 10. Nos dice que el auténtico hijo o hija de Dios aborrece el pecado porque ha nacido de Dios. Usted y yo, mis amados hermanos, hemos nacido de Dios. Por lo tanto, si eso está en nuestra naturaleza, si eso está en nuestro ADN, debemos repudiar y rechazar el pecado. Y ciertamente, mis amados hermanos,
una de las cosas que nosotros tenemos que entender como personas cristianas es que siempre vamos a tener nuestros desafíos, ¿verdad? Desafíos éticos, desafíos morales que vamos a estar enfrentando. Y es ahí cuando usted y yo nos vamos a probar de qué estamos hechos y en quién hemos creído. Una de las cosas que nos menciona el escritor de la clase, que hace referencia a lo que dice Juan en su carta, es que hay dos acciones que muestran si una persona es hija de Dios o hija del diablo. Es la justicia y el amor. Así, mis amados hermanos, que la justicia y el amor ciertamente es prueba de que usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Mis amados hermanos, ciertamente usted y yo tenemos una identidad hermosa en el Señor. Somos hijos e hijas de Dios. Y eso implica que tenemos una relación especial con nuestro Dios. Pero de igual manera, nuestra relación con Dios nos invita a que abramos nuestros brazos y nos extendamos hacia nuestro prójimo, para que tengamos también relación con nuestro prójimo, para que sepan que somos hijos de Dios. Y ciertamente la justicia tiene que estar de por medio, y el amor, para que sigamos siendo ejemplos y que podamos seguir viviendo una ética cristiana hermosa, y que sigamos día a día ante el pecado, luchando día a día a través del poder que nos da el Espíritu Santo para resistir, pero de igual manera con la valentía necesaria y esa voluntad para seguir luchando en contra del pecado. Mis amados hermanos, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración? Amado Señor, ayúdanos a ser reflejo de ti y testimoniar al mundo con nuestra vida. Purifícanos con el poder de tu Espíritu. Te pedimos que nos ayudes a cambiar y a transformar nuestras vidas, asumiendo actitudes verdaderamente, Señor, que reflejen conversión y que expresen justicia y amor con nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.